dos cosas que son importantes. Y vamos a considerar la era de la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo un tiempo nosotros de confrontación. Estamos viendo nosotros la crisis que se está viviendo ahora mismo en la área espiritual. La iglesia necesitamos volver en sí. Amén. La palabra dice y volvió en sí. ¿Cuándo volvió en sí? Yo quiero que vea allí Lucas, capítulo 15, versículo 17. ¿Cuándo volvió en sí? No volvió en sí cuando tenía dinero. No volvió en sí cuando todo estaba bien. No volvió en sí cuando tenía amigos. No volvió en sí cuando las cosas parecían ir de acuerdo a la agenda. Él volvió en sí cuando el dinero se terminó. Él volvió en sí cuando los amigos se terminaron. Él volvió en sí cuando el placer ya no era placer. Él volvió en sí cuando estaba con los cerdos deseando comer las algarrobas que los cerdos comían. Muchas veces nosotros nos descuidamos. Muchas personas estuvieron aquí sentados en la silla donde ustedes están sentados ahora. Y muchos se fueron pensando que la vida les sería mejor, pensando que tendrían una vida con mayores oportunidades. Se fueron. Pero ¿sabe qué pasó? Que ahora se les han acabado los recursos. Ahora no están viendo la vida como al principio. El problema es que vuelven en sí, pero no quieren y no pueden regresar de nuevo a casa porque totalmente no se han dado cuenta lo que antes tenían en la casa del Padre. Amén. La primera cosa que nosotros tenemos que considerar es esta. Cuando nosotros llegamos a la casa del Padre y estamos aquí, tenemos que valorar el hecho de estar acá. Cuando el joven se fue y vivió perdidamente, vuelve en sí. Lo primero que dice, en la casa de mi padre había abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Hay abundancia. Sus siervos comen buena comida y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Él estaba viviendo con los cerdos. Para un judío era lo más denigrante que pueda haber. Entonces, él apreció lo que había en la casa cuando se le fue todo. Cuando perdió todo el dinero. Cuando todos los amigos se fueron. Porque los amigos se van a ir cuando no hay plata. Los amigos se van a ir cuando no hay intereses. Los amigos no van a estar allí. El dinero se acaba. El dinero no es eterno. Y la palabra del Señor dice que Él vio que lo que había en la casa era bueno. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros no valoramos lo que hay en la casa. No valoramos estar aquí. Amén. No valoramos estar aquí. Yo quiero que echemos una ojeada a lo que la iglesia primitiva hizo. Porque no es el punto en qué punto nosotros estamos, sino qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia hemos dejado de hacer? No se ha apreciado el hecho de que nosotros tenemos la gran oportunidad de venir a este lugar y sentarnos en estas sillas cómodas, con aire acondicionado, escuchar la palabra de Dios. No se ha apreciado eso. Muchas veces se toma el venir a la iglesia como algo, como un sacrificio, como algo que no tiene mucha importancia y se desprecia ese lugar tan hermoso en donde Dios envía palabra y bendición. Dice el Salmo 133 que el Señor envía su palabra. Hay bendición y vida eterna.
Dios está enviando sus recursos, Dios está sustentándonos, Dios está bendiciéndonos. Aquí tenemos todo en el Señor Jesús, tenemos todo lo que necesitamos, pero lamentablemente los que están en la casa del Padre no se dan cuenta. Y eso era el problema del segundo hijo. Había todo lo que él tenía, pero ¿saben qué? Él no estaba disfrutando de las cosas que tenía en la casa del Padre, porque él no apreciaba ni se había dado cuenta lo hermoso que era vivir en la casa del Padre. Él no sabía todo el privilegio que tenía. El Padre le dice: hijo mío, todo lo que tengo yo es tuyo, pero él no se había dado cuenta. El que se fue lo desbarató todo, porque tampoco se había dado cuenta los privilegios que habían en la casa del Padre, hasta que se fue todo y se le acabó todo. ¿Qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de comenzar a hacer? Yo pienso valorar lo que tenemos aquí, valorar el poder tener una iglesia para reunirse, escuchar la palabra de Dios, orar al Señor. Yo quiero llevarlos a dar un vistazo a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el modelo de iglesia que nosotros tenemos que seguir. Es el modelo de iglesia. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 42, esta iglesia perseveraba con pasión genuina, con un amor y entrega por el Señor. En medio de la persecución, que le vino a causa de la muerte de Esteban, porque después de la muerte de Esteban hubo una persecución en contra de la iglesia, pero esta iglesia no se detuvo. Esta iglesia predicó, esta iglesia anunció, se mantuvo firme. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué sucede con esta iglesia? Esta iglesia perseveraba en medio de la crisis, en medio del desánimo, en medio de la fricción. En medio de la aflicción, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Perseveraban en su presencia. Perseveraban en la presencia de Dios, teniendo comunión entre ellos, partiendo el pan, comiendo la cena del Señor juntos, disfrutaban. Amén. Perseveraban. Gloria sea al Señor Jesucristo. Ese tiempo era hermoso de la iglesia. Valoraban lo que habían recibido de los apóstoles. Segundo, valoraban la comunión que tenían los unos con los otros. Tercero, valoraban el partir el pan juntos. Valoraban orar juntos. Nosotros no hemos visto estos aspectos como algo que es lindo, algo que es hermoso. Lo hemos visto muchas veces como castigo. Estas cosas se desprecian. Y eso es lo que llevó al hijo pródigo a decir: allá afuera está mejor. Allá afuera es más lindo. Allá afuera está divertido. Pero el pecado no es divertido. El pecado es la mayor insensatez de un hombre. Allá lloran queriendo salir y no pueden salir. Pero no han valorado eso. No han valorado la doctrina. Oh, qué cansado es oír al predicador predicar. Me gusta cuando el predicador nos predica así fogaz, pero se les pregunta qué aprendieron. No aprendieron nada. Ellos amaban la doctrina, valoraban la doctrina. Y doctrina es, hermanos, enseñanza profunda. ¿Sabe lo que hacía Pablo? Enseñaba. Enseñaba desde temprano y era la madrugada y al amanecer todavía seguía enseñando. Mire, ese tipo de enseñanza sí que era tremendo. Entonces vivían en unidad y entrega total.
Vemos el siguiente versículo, el 44. Veamos el 44 al 45. Esta iglesia vivía en unidad. Amén. Vivían en entrega total, no solo al Señor, sino a los demás. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso siguiente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta iglesia no estaba solamente comprometida con Dios, estaba comprometida con los demás hermanos. Esta iglesia valoraba el reunirse. Esta iglesia amaban estar juntos. Hermanos míos, si el servicio de 2 horas le parece muy largo, usted no está amando el estar juntos. Los hermanos no querían irse. De modo que Pablo en cierta ocasión le dice a los hermanos: el que no trabaja, que no coma, porque muchos no querían irse de la iglesia. Estaba tan lindo, tan hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Amaban eso, disfrutaban eso. La iglesia de hoy debemos disfrutar, hermanos, el estar juntos, no disfrutar el espectáculo. Sí es lindo el espectáculo, pero no estamos aquí por el espectáculo. Adoración no es solamente lo que hacemos. Adoración es lo que está pasando dentro de nosotros cuando estamos adorando. Eso es adoración. Cualquiera puede cantar cantos, cualquiera puede decir cosas bonitas de Dios con sus labios, pero ¿qué está pasando en su interior? Esa es la verdadera adoración. Lo que está sucediendo en nuestro interior. La iglesia gozaba. El servicio de la iglesia no era un evento de los domingos, era una vida compartida entre los hermanos. Vivían la fe que ellos predicaban, disfrutaban, de modo que llegó temor a toda la ciudad por el tipo de vida que esta iglesia experimentaba en el Señor Jesucristo. Ellos predicaban. Veamos los versículos del capítulo 4, versículo 19 al 20. Esta iglesia predicaba a Cristo sin temor, aún bajo la persecución, aún bajo presión. Predicaban, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a los hombres. ¿Qué dice? O a Dios. Obedecer a vosotros o a Dios. El verso siguiente, ¿qué dice? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no podían. Algo que ellos no podían era dejar de hablar de Cristo. Y cuando dice aquí que no podían, es que no podían. No era que habían posibilidades, no, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Esta iglesia estaba comprometida con la predicación de Cristo. Esta iglesia llevaba el mensaje de Jesús. Estaba comprometida. Si vemos ahora la iglesia, ¿qué tipo de compromiso tenemos con la predicación del evangelio? ¿Cuál es el compromiso de la iglesia moderna con la predicación del evangelio? La mayor parte de las personas en realidad no es que están dormidas, pero tampoco podemos decir que están completamente despiertas. Sí, no podemos decir la iglesia está completamente dormida, pero tampoco podemos decir la iglesia está despierta. Hay indiferencia. La iglesia está entre la gracia y la indiferencia. Ya soy salvo, gloria a Dios, no tengo que hacer nada y le predico a un amigo si es que tengo la oportunidad. Así está la iglesia ahora, pero la iglesia del pasado no estaba así. La iglesia del primer siglo no estaba así. La iglesia estaba comprometida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo verte a ti sin predicarte a Jesús si veo que tu vida está perdida. No podemos. Hermanos, este es el retrato de la iglesia primitiva y el contraste con la iglesia de hoy, que la iglesia de hoy está cómoda. Dígalo conmigo, está cómoda. ¿Verdad que está lindo ese asiento? Está muy rico, muy hermoso ese asiento. Está amplio, muy cómodo. Hay aire acondicionado,
Amén. No estamos siendo perseguidos. Note bien eso. No estamos siendo perseguidos. La iglesia está cómoda. Está viviendo entre la gracia y la indiferencia. Oh, soy salvo y voy para el cielo. Los demás, si tengo oportunidad, lo voy a hacer. Si puedo ir a la iglesia, voy a ir. Si tengo tiempo para hablarle a una persona, le voy a hablar de esa persona, a esa persona. Están contentos, pero eso es un evangelio, solamente un evangelio cómodo que ha reemplazado la cruz, ha reemplazado el sacrificio. No está predicando a Jesús, no está valorando lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Es un evangelio cómodo. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice Lucas 9, 23? Necesitamos, hermanos, incomodarnos. Dígale a su hermano, necesitas incomodarte. Y ese es el propósito del mensaje en esta tarde. Usted necesita incomodarse. A veces no nos gusta incomodarnos, pero es importante. Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no se lleva solamente, hermanos, el domingo a la iglesia. La cruz se lleva todos los días. No es solamente esporádicamente, es todos los días. Llevamos la cruz de Jesús para acá, para el trabajo. Llevamos el sacrificio de Jesús a la tienda. Nosotros estábamos en la tienda comprando algunas cosas. La persona que nos estaba cobrando, le hablamos de Cristo. Y estuvimos allí hablando del Señor. La persona estaba llorando porque le estábamos predicando a Jesús. No importa quién sea. No, quizás es la persona que le cobra en la tienda, pero láncele una palabra. Nosotros le lanzamos una palabra de confianza y dijo, eso es justamente lo que yo estoy viviendo ahora mismo, y comenzó a llorar. Yo quiero decirle que hay un mundo que está, hermanos, doliente. Hay un mundo que está dolorido. Hay un mundo que está enfermo y necesita que la iglesia asuma su responsabilidad y se levanten y prediquen, porque Jesús es el mismo Salvador de la iglesia primitiva y es el mismo Salvador de nosotros ahora mismo. Hoy se predica una gracia, pero una gracia que no transforma los corazones. Hermanos, se ha vuelto comodidad y no está incomodando. Lo que ahora mucha gente está recibiendo es un evangelio adulterado, pero no es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que nos salvó del infierno, lo que nos salvó del pecado, no la que nos lleva a pecar, no la que nos lleva a vivir confiados, no. La gracia de Dios nos muestra el medio que Dios usó para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. La gracia del Señor es el poder que nos capacita para vivir en santidad y amor. La gracia es el poder que nos capacita para vencer el pecado. Esa es la gracia. No la libertad para pecar. Hay gente que dice, y ahora ya vivo en la gracia, ahora puedo pecar libremente, gloria a Dios. No es así. La gracia no es para pecar libremente. La gracia es para aprovecharla, para vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Se predica una salvación sin señorío. Una salvación sin una fe que obedece. La Biblia dice que el que no confiese que Jesucristo es el Señor, no es salvo. Pero el que confiesa que Jesucristo es el Señor, es salvo. Esta es la clave. Usted no puede recibir a Cristo como Salvador
Porque Jesús es el Salvador de todo el mundo. Jesús es el Salvador del drogadicto que está en la calle allá, la prostituta que anda por allá. Jesús es el Salvador del homosexual que está por allá. Jesús es el Salvador de la iglesia también, pero hay una diferencia entre el salvo y el no salvo. El mundo tiene un Salvador y ese es Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia ha recibido a Cristo no solamente como su Salvador, sino como su Señor, el Señor de su vida. Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted necesita saber que Cristo es el Salvador, pero necesita saber que para apropiarse de la salvación, usted necesita someterse a Jesús. Aleluya. Por eso si alguno no toma la cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. No puede, tiene que tomarla. Hay gente que solamente ha puesto la cruz en un tatuaje o como señal en su cuello, pero no lo tiene en su corazón centrado en el trono de su vida. Necesita colocar a Jesucristo centrado en el trono de su vida, bajarse el mismo, bajar el yo y entronar a Cristo como Señor de su vida. Ese es un verdadero hombre y mujer salvo, regenerado, nacido de nuevo. No es aquella persona indiferente a Jesús. Ahora soy salvo y vivo la vida como yo quiero. No, lamentablemente es un engaño. No hay salvación así. Vamos a ver. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué ha pasado ahora en día? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora en día? El culto se ha convertido nada más en entretenimiento, en diversión. Vamos a ir a la iglesia fulana de tal, vamos a tener un gran concierto. La gente va a los conciertos están llenos. Gloria a Dios por esos conciertos. Hay muchas gentes que pueden recibir a Jesús en esos conciertos. Pero ahora se ha vuelto la moda. La gente ya no le gusta la palabra. La gente no le gusta el estudio bíblico, la confrontación con la palabra de Dios. Porque les ha entrado comezón de oír. Tienen comezón de oír algo que los divierta. Y este era el caso de esta escritura, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Se gozaban con la doctrina de los apóstoles. Pero va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia tiene que tener más que nunca ahora espíritu de discernimiento, amar la palabra de Dios. No solamente tener comezón de oír por algo que se conforma a lo que Él piensa, a lo que Él quiere, sino a lo que Dios desea darnos a nosotros. Esa es la doctrina de los apóstoles. La gente ya no quiere, hermanos, que los reprendan. Alguien me dijo, no tiene que decirle a la gente eso porque se van a ofender. Un día Jesucristo, la gente se ofendió. Jesucristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no va a tener parte conmigo en el reino. La gente se ofendió y dijo, ¿qué quiere que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre? Y Jesucristo todavía remarca y dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La gente se ofendió. Pedro vino y le dijo, la gente se ha ofendido y se están yendo. ¿Qué es lo que pasa? Le dijo Jesús, no le dijo Jesús, ve y diles que voy a cambiar el mensaje, ve y diles que voy a cambiar el tópico. No, Jesús le dijo, Pedro, si tú quieres irte, vete también. Y Pedro le dijo, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Amén. Necesitamos, hermanos, ahora más que nunca ser confrontados con la palabra de Dios. Confrontados. No tenga comezón eso de oír. Oh, que voy a oír lo que me gusta. Oh, que voy a ir donde me profeticen lo que yo quiero que me profeticen. Quizás el Señor le dirá algo que no quiere oír. Mire, usted no tiene que confiar tanto en aquellos que le dan golpe en la espalda, pero tienen que confiar en aquellos líderes, los cuales vienen y los confrontan con algo que es incómodo para ustedes.
Ustedes no están seguros con un tipo de liderazgo que se le diga, estás bien si te tomas unos cuantos tragos y te emborrachas. Algunas veces estás bien. No hay problema para tenerlo en la iglesia. Usted necesita mantenerse lejos de esa gente. Usted necesita, hermanos, personas que estén a su lado, que le digan que no cuando usted quiere hacer algo. Usted necesita gente, tener a su lado aquella gente que le es estorbo a usted, porque esa gente de Dios. Me acuerdo con Josafat. Josafat, hermanos, y Acab vinieron y se ligaron juntos para ir a la guerra. Josafat era un hombre temeroso del Señor y le dijo al rey de Israel, ¿por qué no consultamos a Jehová primero para ver si vamos a la guerra o nos quedamos? Y él le dijo, ¿hay profeta en Israel que podamos consultar? Y le dice, sí hay profeta, te voy a llevar a un profeta. Lo llevó a un profeta. El profeta era el profeta, hermanos, que toca la espalda, que golpea la espalda y le dice, ve, el Señor te va a dar la victoria, Jehová está contigo. Y el hombre de Dios, mire, el hombre de Dios, hermanos, que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, él reconoció que ese hombre estaba hablando mentira, que ese hombre no estaba hablando la palabra de Dios, y le dijo, no hay profeta de Jehová aquí por el cual consultemos. Y él dijo, hay un profeta por allá, pero ese profeta yo nunca voy a esa iglesia, no la visito, porque ese siempre me predica como yo no quiero. Ese profeta siempre me predica mal. Y cuando llegó al profeta le dijo, no, le dijo Josafat, vamos al profeta. Y se fueron al profeta. Cuando vio el profeta, el rey de Israel le dijo, sal, ve, Dios te dará la victoria. Y el mismo profeta, hermano de Israel, él no reconoció y le dijo, no, te he dicho que me digas la verdad. Él mismo sabía que no era la verdad la que estaba recibiendo. Note bien cómo Jehová guarda a sus hombres. La iglesia primitiva era una iglesia que se gozaba en la palabra. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Qué es lo que ha hablado Jehová? Quiero oír la voz de Dios. No quiero oír otra cosa, quiero oír la voz de Dios. Pero la iglesia ha tenido comezón. Muchos quieren sentir, pero no quieren cambiar. En la iglesia mucha gente se estremece, pero solamente quedó en el temblor como el diablo. Porque el diablo no solamente cree, sino tiembla. Y hay creyentes que se quedaron solo con el temblor y creen y tiemblan. Pero cuando van a la vida, están vacíos del amor de Dios, vacíos de la gracia que los ha hecho libres. Buscan emoción, pero rechazan la corrección. El rey de Acab estaba emocionado ir a la guerra y se emocionaba con las profecías, las cuales le daban, que no decían la voz de Jehová. Él amaba el decir, vamos a sacrificar, pero cuando lo corregían no quería. Amén. Que el servicio, hermanos, que nosotros celebramos no se convierta solamente en un lugar de entretenimiento donde venimos y cantamos y saltamos, sino que por dentro esté habiendo una revolución de Dios por dentro de nosotros, un fuego de Dios en nuestros corazones. Como dice la palabra del Señor acerca de Jeremías. Jeremías dijo, ya no voy a hablar la palabra de Jehová, no voy a decir más la palabra de Jehová. Y cuando él se empeñó, mientras más se empeñaba, él mismo dice que había como un fuego que quemaba internamente, de modo que no podía resistir la palabra de Dios. Esto es importante en la iglesia de ahora. Necesitamos esa iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Hermanos, muchos corazones están empedrecidos para el Señor. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Hay conciencias cauterizadas. El Señor les ha hablado y les ha hablado y les ha hablado, y ellos solamente se quedan en el temblor, pero nunca hacen caso a la palabra de Jehová. De modo que se endurecieron, se cauterizaron sus corazones.
Dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, esta gente, en primer lugar, la describe como hipócritas, la describe como mentirosos. Y la hipocresía y la mentira los trajo a la cauterización de su conciencia. Cuando usted no se goza con la verdad, cuando usted dice en esa iglesia lo regañan mucho a uno. Mire, si nosotros no le mencionamos la palabra, si no le citamos la palabra y solamente lo hablamos aquí con la carne, entonces podría justificarse. Pero le estamos predicando la palabra del Señor. No se goza en la mentira. Hay una característica de los tiempos de ahora que harán caso a la mentira antes que a Dios. Han llegado a este nivel, el nivel de la cauterización. Viven mal y lo justifican. Usted no puede decirles, oh, estás mal. Ellos dicen, no, por esto y esto. Es que la iglesia, es que el gobierno, es que los líderes, es que el hermano, es que la hermana justifican el vivir mal. Y eso es terriblemente, lo más peligroso es caer en esa mentira de sentir que está bien cuando está mal. Necesitamos, hermanos, volver en sí. Y esta es la condición de la iglesia actual ante la iglesia del primer siglo. Ahora veamos en tercer lugar el llamado de Dios. Aquí en Lucas capítulo 15 versículo 17, el hijo pródigo. Este hijo pródigo volvió en sí. ¿Cuándo? Cuando se le acabó el dinero, cuando se le acabó la salud, cuando se le acabó la influencia, cuando se fueron los amigos, cuando se encontró con los cerdos. Entonces él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Vamos a ver la parte del versículo 17, el versículo 17, y volviendo en sí. Y este es, hermanos, lo que quiero que usted note, volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, allá hay gente afuera que está dolorido ya, que se fueron de la iglesia, abandonaron la iglesia, están allá afuera, ahora están allá adoloridos, están hambrientos, están sedientos. Ellos se han dado cuenta, han vuelto en sí. Y esto es lo que queremos abrir las puertas en esta tarde para los que están y para los que se fueron, que hay oportunidad y hay un llamado del Señor para nosotros de apreciar lo que nosotros tenemos en la casa del Padre, y para aquellos es decirle que no tienes que permanecer allí, que puedes regresar y el Padre te estará esperando. Esto implica reconocer la condición real. El hijo pródigo no se justificó. El hijo pródigo no dijo, es que mi padre no me aconsejó, es que mi padre no me dio buena crianza. Él no se justificó. Él aceptó, he pecado contra el cielo y contra mi padre. He pecado, he pecado. Eso es lo que David declaró en cierta ocasión. He pecado. Él no justificó, él se confrontó, volvió en sí. Recordar la casa del Padre de donde él había salido fue una de las cosas importantes en la vida de él. No solo valoró lo que había en la casa del Padre, sino que recordó de dónde había caído. Había caído de lo más hermoso, había caído de la casa de su padre. Entonces se levanta determinado, volveré a la casa de mi padre. Y aquí nosotros encontramos el arrepentimiento genuino. Este hombre volvió en sí. Y no solamente volvió en sí, no se sintió solamente remordido, sino que se levantó. Amén. Se levantó. Arrepentimiento es acción. El arrepentimiento es acción. Ahora, por favor, veamos el corazón del Padre. El corazón del Padre está lleno de gracia que restaura, gracia que justifica. El corazón del Padre está lleno de amor.
¿Qué dijo, hermanos, David en el Salmo 51, versículo 17? Salmo 51, versículo 17. Miren lo que dice ese versículo. Qué maravilloso es. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios jamás nunca despreciará? Un corazón contrito y humillado, que reconoce que ha perdido esa comunión con el Padre, que reconoce que es pecador. Amén. Dios no está buscando a gente perfecta, pero sí gente que genuinamente se ha quebrantado delante de Dios. La gracia no es una licencia para seguir pecando, pero es el poder para cambiar. Y ese hombre dijo que iba a volver a la casa del Padre, iba a volver al lugar correcto, iba a ir al lugar que de verdad debía de ir. No fue como Judas, que sintió remordimiento por haber vendido sangre inocente. Y no fue a la casa del Padre, fue a comprar una soga para ahorcarse. Pero vemos la diferencia en Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro, viendo de que había rechazado a Jesús, negado a Jesús 3 veces, lloró amargamente y Jesús lo restauró. Y vemos a Pedro predicando en el aposento alto, el mejor mensaje y más fructífero que jamás algún hombre haya predicado, que miles de personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Él vino. Veamos el verso 19. Allí en Lucas capítulo 15, versículo 19. Veamos ese relato. Él regresó al Padre. Él vino al Padre. El Padre era donde tenía que ir. A la casa del Padre donde tenía que ir. No era la cantina, no era el prostíbulo, era la casa de Dios que tenía que ir. Y dijo, le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pasemos el verso 20. Y levantándose, no se quedó solamente en motivaciones, sino que levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo quiero hacer una pausa aquí. El padre estaba esperándolo. El padre estaba esperándolo. Él estaba esperando que el hijo llegara, que el hijo volviera en sí. Y esto me encanta. Estaba viendo la parte de la reacción del padre. Él fue movido a misericordia, y la misericordia es recibir lo que uno no merece. Le dio lo que él no merecía, la gracia que él no merecía. Pero lo segundo es que corrió. Y la palabra aquí, hermanos, esta acción que toma este padre era indecorosa. Correr no era honesto, prudente, ético para un hombre con una estirpe de señor en una casa. ¿Por qué? Porque solamente los criados corrían. El hombre señor caminaba firme, serio. Eso significaba que tenía estirpe, que no era cualquier persona. Pero lo lindo de este hombre es que no le importó humillarse y levantarse la falda, porque por eso era que era indecoroso, porque para correr tenía que levantarse la falda para correr. Se humilló. Él lo estaba esperando al hijo. Se humilla, levanta, y luego yo me imagino que los vecinos veían y dicen, miren al vecino levantándose la falda, corriendo hacia ese hombre que viene allí. Y el hijo, hermano, venía con harapos, con la ropa rota, sin sandalias. Cuando salió de la casa, salió con una buena túnica, con buenas sandalias.
Pero cuando regresa, viene allí ese mendigo. Y yo me imagino que los vecinos decían: ese vecino se está humillando para ir a recibir ese mendigo que viene allí. Pero él dijo: no, este no es un mendigo. El hijo que era muerto y ha revivido. Ahora ha revivido. Miren lo que dice el verso 21. Y le dijo, el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Y levantándose, pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. ¿Por qué? Verso 23. ¿Por qué? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Adelante. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Qué linda es esta historia. Esto despierta, hermanos, eso despierta ese amor, y ese amor por nuestro Padre Celestial, de que Él se humilló hasta lo sumo, que se hizo hombre y murió en una cruz para venir y salvarnos a nosotros, los hombres que estábamos en pecado. La iglesia está siendo llamada. Dios está diciendo a la iglesia: despierta, despierta, vuelve en sí, arrepiéntete, rompe con la comodidad, recupera la pasión, vuelve a la palabra, a la oración,